Noticentro 1, CMI. Trump da luz verde a transición del poder con Biden tras 20 días de las elecciones en Estados Unidos. Biden designa 4 miembros de su gabinete. Por primera vez un latino manejará la seguridad nacional y una mujer estará al frente de la economía. 84 altos exfuncionarios piden revisión de condenas ante la Corte Suprema. Gobierno alista informe de derechos humanos. Organizaciones civiles reportan 76 masacres este año. Presidente señala al narcotráfico como generador de masacres y prepara aspersión aérea. En el día de protestas contra el feminicidio asesinan a 2 mujeres en Cali y Soledad. Providencia resurge. Regresan la luz, el agua y las comunicaciones. San Andrés reabre playas y pide el regreso del turismo. Aumentan en 30% las muertes en Colombia por el COVID. Bajan cifras de desnutrición, pero hay más de 9.000 menores que la padecen. Fenómeno de la niña se fortalece e irá hasta mayo. Navidad y Año Nuevo pasados por agua. Alcaldesa presenta diseño de la futura carrera séptima. Consejo dividido por el plan. Plan de créditos blandos para remodelaciones locativas de viviendas. Tercera vacuna contra el COVID arroja resultados positivos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Sorpresivamente y 20 días después de las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio luz verde esta noche a la transferencia de poder al demócrata Joe Biden. Sin embargo, Trump no reconoce aún la derrota y asegura que seguirá impugnando los comicios. 20 días transcurrieron desde la celebración de las elecciones en Estados Unidos para que el presidente Donald Trump diera su brazo a torcer y por fin permitiera que el actual gobierno ayude al equipo de transición de Joe Biden para que el demócrata ocupe el poder a partir de enero. Trump anunció que habilitó a la agencia federal que se ocupa del traspaso de mando, controlada por Emily Murphy, para que se empiece con la transición. En el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo. El mandatario dio luz verde para empezar el traspaso de poder tras el rotundo fracaso de su arremetida legal para revertir los resultados en estados clave como Georgia y Michigan, que certificaron los triunfos de Biden tras un reconteo. Sin embargo, el mandatario aún no reconoce del todo su derrota y aseguró que seguirá impugnando los comicios. El presidente electo Joe Biden nominó perfiles inéditos para importantes cargos. Por ejemplo, nominó a Janet Yellen para ser la secretaria del Tesoro, con lo cual sería la primera mujer en ocupar ese cargo. Y también nominó al latino Alejandro Mayorkas para ocupar el Departamento de Seguridad Nacional. El futuro gobierno de Joe Biden empieza a tomar forma y desde ya marca unas fuertes diferencias con la actual administración. El secretario de Estado será Antony Blinken, un declarado europeísta y defensor del multilateralismo. Alejandro Mayorkas, un abogado de ascendencia cubana, será el primer latino al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Y a su vez, Avril Haines será la primera mujer que dirigirá la inteligencia nacional. Un viejo conocido como John Kerry será el enviado presidencial para el clima, el primer cargo destinado específicamente a ocuparse de temas relacionados con el cambio climático. Mientras Janet Yellen fue nominada como secretaria del Tesoro y podría convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo. En noticias de Colombia, más de 80 condenados en única instancia por la Corte Suprema pidieron la revisión de la condena. En el listado figuran, entre otros, el ex senador Álvaro García, Sabas Pretel, Diego Palacio, María del Pilar Hurtado y Miguel Maza. El recurso de doble conformidad concedido por la Corte Constitucional al exministro Andrés Felipe Arias podían reclamarlo hasta el fin de semana, quienes fueron condenados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia entre enero de 2014 y enero de 2018. En el listado de 84 personas que pidieron la revisión de su condena figuran, por supuesto, el exministro Arias, el exsenador Álvaro García, Sabas Pretel, Diego Palacio, Bernardo Moreno y los exdirectores del DAS María del Pilar Hurtado y Miguel Maza Márquez. La doble conformidad es un derecho que está en los tratados internacionales y significa que todo ciudadano tiene el derecho de que su sentencia condenatoria sea revisada.
También ante la Corte Suprema impugnaron los fallos en su contra los dirigentes políticos Julio Acosta de Arauca, Luis Fernando Almario de Caquetá, Iván Díaz Mateus de Santander y Ferneita Pasco de Caldas. La resolución del recurso de la doble conformidad corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema. A pocas horas de conocerse el informe del gobierno sobre el panorama de los derechos humanos en Colombia, organizaciones civiles denunciaron que este año ha habido 76 masacres en Colombia. 303 personas asesinadas en 76 masacres este año, especialmente en 5 departamentos: Antioquia, Cauca, Nariño, norte de Santander y Putumayo. Durante los 8 meses de la pandemia, las masacres no se han detenido. Septiembre ha sido hasta ahora el mes con el pico más alto, 16 masacres. Para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González, es equivocada la visión del gobierno de atribuirle solo al narcotráfico la responsabilidad de estas matanzas. La tesis del gobierno de que eso es un problema de narcotráfico y punto, es realmente una tesis insuficiente. Primero porque hay muchos otros factores. Está el tema de la disputa por territorios del oro, por la zona de maderas en el Andén Pacífico, temas de tierras, en Urabá, por ejemplo, en Córdoba, pero también en el oriente colombiano. El analista considera que el gobierno está haciendo un diagnóstico equivocado del problema, pero además que está omitiendo la aplicación de los acuerdos de paz sobre protección de las comunidades en riesgo. En Nariño, 2 miembros del magisterio fueron asesinados en las últimas horas. En la vereda La Brava del municipio de Tumaco fue encontrado sin vida el cuerpo de Byron Alirio Revelo Insuasti, quien se desempeñaba como docente y elegido como secretario de Vivienda y Medio Ambiente del Sindicato del Magisterio de Nariño en el periodo 2017-2021. Según información extraoficial, el cuerpo de Revelo Insuasti fue encontrado en estado de descomposición. Las autoridades investigan los motivos que originaron el asesinato del profesor Douglas Cortés en hechos que se presentaron en el municipio de La Virginia, en Risaralda. El profesor, quien también era líder del municipio de Balboa, donde dictaba clases, fue atacado por un sujeto que le disparó en 2 ocasiones. Entre tanto, el aumento de amenazas de muerte contra dirigentes de FECODE provocó un choque entre representantes del magisterio y del partido Miembro Democrático. Las comisiones de paz fueron convocadas para analizar las amenazas contra directivos de FECODE. El presidente de esa institución se quejó de supuesta estigmatización ejercida por el Centro Democrático. Hoy a nuestros maestros y maestras en las regiones más apartadas y alejadas los viven persiguiendo, estigmatizando, amenazando. No pierdan el norte, ni cierren como caballos carretilleros los ojos y la mirada a que es un partido político el que los está estigmatizando, no. Lastimosamente para FECODE es la sociedad colombiana la que se está dando cuenta de lo que está pasando al interior de esa institución. Con esta actitud de señalamiento hacia FECODE y hacia los dirigentes del sindicato, lo único que hace es ponerlos en la mira a los criminales y los asesinos. Los profesores insisten en que respeten su trabajo. A 10 se elevó esta noche el número de víctimas de una masacre registrada en Betania, Antioquia. Las autoridades ofrecieron 200 millones de pesos de recompensa por información sobre los autores del hecho. 3 personas más fallecieron tras el acto violento ocurrido en una finca en la vereda La Julia, en el municipio de Betania. La masacre deja 10 personas fallecidas. Los hechos son atribuidos al grupo armado organizado del Clan del Golfo que opera en la zona. El ministro de Defensa ofreció una alta recompensa para quien dé información sobre el paradero de las personas que cometieron este acto. Ayúdennos a encontrar a estos delincuentes. Ayúdennos a capturarlos. Si ustedes lo hacen, le estarán prestando un gran servicio a su municipio, al departamento y a Colombia. De acuerdo con Oscar Yesí Zapata del Proceso Social de Garantías, el suroeste ha sido una de las subregiones altamente afectadas por este grupo delincuencial. El fiscal general Francisco Barbosa denunció que el ELN sería el responsable de la masacre de 5 personas en Argelia, Cauca. La masacre de 5 personas en el sector del Mango en Argelia, Cauca, habría sido perpetrada por el ELN por un ajuste de cuentas por el pago de una extorsión, según dice la Fiscalía. Que el capturado tenía las funciones de hacer inteligencia, cobrar extorsiones, así como las vacunas por cultivos de coca bajo las órdenes de los cabecillas.
Uno de los responsables del crimen sería alias Brian, quien fue enviado a la cárcel tras ser presentado ante un juez y ser responsabilizado de participar en los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que no aceptó. La fiscalía denunció además que tienen identificados 3 lugares donde estarían otros de los implicados en el crimen. Sin embargo, la entidad dice que algunas personas se acercaron a esos lugares y atacaron a la comisión del CTI para evitar las capturas. El presidente Iván Duque señaló que el narcotráfico está detrás de los asesinatos de líderes sociales y ratificó la necesidad de acudir a la aspersión aérea para erradicar los cultivos ilícitos. El presidente Iván Duque clausuró hoy el curso de altos estudios militares y el curso integral de defensa nacional SIDENAL, donde participaron oficiales de Colombia, Brasil, México y Perú, y ante los cuales afirmó que el narcotráfico es el principal enemigo de nuestras sociedades. No es lectura de cíclope, ni visión unificada, sino una visión integral y convergente, donde está la erradicación, la sustitución, el desarrollo alternativo y las herramientas también que apelan a la precisión en los mecanismos de aspersión conforme a los lineamientos de la Corte Constitucional. Duque anunció que este año, en una acción articulada de la fuerza pública, han sido erradicadas 120.000 hectáreas de cultivos ilícitos y destruidos 4.000 laboratorios para el procesamiento de cocaína. Hubo 2 nuevos feminicidios en Colombia, justamente al iniciar la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En el Parque de los Hippies en Bogotá, organizaciones colocaron las fotos de las mujeres muertas a manos principalmente de sus parejas sentimentales. Las cifras en 2020 alcanzan las 77. En la capital del país, a octubre 31, 1.164 casos habían sido catalogados por medicina legal con alto riesgo de feminicidio. Las autoridades están tras la pista de un hombre que abordó a una mujer que estaba en compañía de 2 menores y le disparó en 4 oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata. Este crimen encendió las alertas teniendo en cuenta el aumento de los feminicidios en el Valle del Cauca con 31 reportes, 20 ocurridos en Cali. Cindy Paola Monsalvo veía un partido de fútbol en una cancha del municipio de Soledad cuando llegó un sicario y le quitó la vida de 11 disparos. Ella es la mujer número 38 asesinada en lo que va del año en el Atlántico. 18 de los casos son catalogados como feminicidios. Frente a los rostros de las 29 jóvenes mujeres víctimas de feminicidio en Santander, sus familias y autoridades se sumaron a la jornada mundial que busca eliminar este flagelo contra ellas. En lo que va corrido del año, 209 ataques a mujeres han sido clasificados como feminicidios. Cientos de manifestantes se reunieron hoy en la calle 19 con carrera cuarta en Bogotá para rendir un homenaje al estudiante Dylan Cruz, quien falleció hace un año durante una jornada de protestas. La manifestación para recordar a Dylan Cruz y pedir justicia por su muerte ocurrida hace exactamente un año transcurrió en completa calma desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, cuando se generó una gran tensión por el rechazo de los asistentes a la presencia de la alcaldesa Claudia López. La alcaldesa fue sacada rápidamente del lugar por su equipo de seguridad ante las agresiones verbales de quienes protestaban. Dylan Cruz falleció el 23 de noviembre de 2019 tras ser impactado con una munición de escopeta calibre 12 activada por un agente del SMAT durante una jornada de manifestaciones. El proceso penal se mantiene estancado mientras el Consejo Superior de la Judicatura resuelve un conflicto de competencias entre la Justicia Penal Militar y la Fiscalía. La Procuraduría tampoco ha tomado ninguna decisión de fondo, aunque el proceso se encuentra en una etapa avanzada. Y que se nos practiquen pruebas que legal y oportunamente fueron pedidas dentro de este procedimiento y que la Procuraduría, inexplicable e injustificadamente, se ha negado a practicar. El capitán investigado sigue vinculado a la policía, cumpliendo labores administrativas. San Andrés y Providencia resurgen tras 8 días del paso del huracán Iota. Los servicios básicos se restablecieron y la atención médica también. Stig Luengas, buenas noches. ¿Cómo avanza la recuperación del archipiélago? Margarita y televidentes, muy buenas noches. De manera positiva resurge Providencia y todo el archipiélago luego del paso del huracán Iota. Justamente hoy se cumplen 8 días y hoy se restablecieron algunos servicios básicos como el agua, la electricidad y parte de lo que tiene que ver con las telecomunicaciones en ese municipio.
avanza la reconstrucción del municipio de Providencia. La vía perimetral y el muelle están totalmente despejados para recibir transporte de tanto buques, y la vía perimetral está ya transitando motos, carros y camiones. Algunos servicios como el agua, la energía y parte de telefonía se han reactivado progresivamente. Ayer prendimos la planta de agua, la planta potabilizadora de agua, que tiene una capacidad máxima de 5 litros por segundo, y vamos a distribuir el agua en carrotanques y en el carro de los bomberos, pero ya hay agua en la isla. En energía tenemos varias plantas, el circuito entre Sopesa y la alcaldía, donde está la policía y el hospital, ya quedó listo. Hoy entregaron este hospital de campaña en Providencia, que servirá para la atención de diferentes enfermedades. Contamos con consultorios, contamos con 2 carpas de hospitalización. Otra problemática que se presenta en Providencia es el abandono de al menos 350 animales. Sin embargo, se está viviendo un flagelo y es la salida masiva de providencianos que están llegando hasta San Andrés. Más de un 20% de esa población ha abandonado el archipiélago. Hay alerta en Providencia por el abandono masivo del municipio. Cientos de providencianos han tomado la decisión de irse a San Andrés en lanchas o en aviones del gobierno. La decisión la han tomado al ver sus hogares destruidos, al no ver prontas oportunidades y ante todo tras la búsqueda de un sustento con que sobrevivir durante lo poco que queda de este año 2020. Se nos fue la casa completa, entonces por eso también nos vamos. Todo es mal, mucho mal en Providencia. Según cifras oficiales del gobierno nacional, ya son más de 1.000 personas de las 5.500 que conforman la isla que se han ido luego de la tragedia por el huracán Iota. La mayoría de ellas son niños, abuelitos, o sea, personas de la tercera edad, y los niños obviamente con sus madres. Para mitigar este flagelo, el gobierno nacional ha dispuesto de ayudas humanitarias para todos los damnificados. Lentamente son recibidas por los que sí prefieren quedarse. Otra de las problemáticas que también se ha evidenciado en el municipio de Providencia tiene que ver con el COVID-19, que se ha multiplicado por 11. De 18 casos que se registraban antes del huracán Iota, actualmente son más de 200 según fuentes del gobierno. Sin compasión ataca el coronavirus a los habitantes de Providencia. El peligroso virus, que solo había afectado a 18 habitantes de esta isla antes del coletazo del huracán Iota, se ha multiplicado por 11. Ahorita mismo pues podemos estar pensando que acá pueden haber algunos 200 casos de pronto de casos de COVID positivo en Providencia. Los protocolos de bioseguridad se perdieron cuando los providencianos también lo perdieron todo. Obviamente que estamos estimando que en Providencia pues ya hay muchísimos casos de COVID porque se juntaron pacientes COVID con no COVID en varios sectores de la isla. La Fuerza Aérea dispuso de un avión especial para el traslado de las personas que han sufrido graves complicaciones respiratorias. Los procedimientos que nosotros manejamos en el Centro Nacional de Recuperación de Personal son con los más estrictos protocolos de bioseguridad para la protección de toda la tripulación que va a bordo haciendo el traslado de los pacientes. Como ustedes pueden observar al fondo, pues los pacientes vienen debidamente capsulados para evitar algún tipo de contagio. Por su parte, San Andrés contabiliza a la fecha 2.024 infectados de coronavirus. Y ante la denuncia constante sobre la gasolina que no estaba llegando a Providencia, el gobierno nacional se pronunció este lunes por parte del Ministerio de Minas. Afirma que se garantiza el abastecimiento para Providencia y San Andrés. Se trata de un plan de acción para garantizar el abastecimiento de combustible en San Andrés y Providencia. Para el primero, se transportaron 135.000 galones de gasolina corriente y 60.000 galones de diésel. Para Providencia, 60.000 galones de combustible y 11.000 en diésel. También garantizamos el abastecimiento de combustible tanto de gasolina como de diésel, así como de GLP, que es el energético que se usa para cocinar, tanto en San Andrés como en Providencia. En energía ya se tiene el 100% del servicio en funcionamiento en San Andrés, mientras en Providencia ya se instalaron 7 plantas.
Y ahora hablamos del panorama de este lugar donde me encuentro en este momento, en San Andrés, y tiene que ver justamente con la reactivación de playas que se dio a partir de este lunes. Empiezan a llegar más turistas quienes van a beneficiar a toda la economía de esta ciudad. Los más de 65.000 habitantes de San Andrés se han unido en una sola voz para reactivar esta ciudad. Este paraíso adornado por las mejores playas urge de la presencia de turistas, principal fuente de ingreso. La isla se sostiene de visitantes, de que lo visite, si no lo tenemos, ¿qué vamos a vivir? Los invito a la mejor isla que hay, San Andrés, cero estrés. Está bien bonita y no se van a arrepentir de visitarla. Ante la reactivación de los vuelos, estas playas ya muestran otro panorama. El buen clima ha permitido que algunos viajeros disfruten de este hermoso lugar. A pesar de la destrucción parcial que se dio en parte de San Andrés, los turistas han decidido llegar y ayudar a los isleños. Por lo que hemos visto, que lo que necesitamos es visitar acá la isla. Está muy bien, los hoteles están muy bien. O sea, vengan, San Andrés es la isla de nosotros y los tenemos que apoyar. Desde el IDEAM se ha dado un pronóstico del clima positivo para esta zona del país, lo que es positivo para todo el archipiélago. Es por ahora toda la información desde San Andrés, informó Stiglengas con la cámara de William Uribe para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. El DANE reveló que el COVID-19 ha causado un aumento del 30% en las muertes por causa natural en Colombia. Según el informe de seguimiento de defunciones por COVID-19 elaborado por el Departamento de Estadísticas DANE, en Colombia a noviembre 1 se confirmaron por parte de esa entidad 34.686 casos de muerte por el coronavirus, mientras que otros 6.602 se registraron como muertes sospechosas. Podemos decir que sigue siendo la segunda causa de muerte en la medida en que, como ustedes lo pueden ver, pues en algunos departamentos del país seguimos viendo un exceso de mortalidad que no desciende. De acuerdo con los datos suministrados por el informe de seguimiento de defunciones del DANE, se ha presentado un exceso de mortalidad del 30% por causas naturales. En este caso, la principal razón tiene que ver con el COVID-19. En Colombia bajaron los contagios y subieron las muertes por COVID. El reporte de las últimas 24 horas muestra un aumento en los fallecimientos por COVID-19, mientras el sábado pasado se habían registrado 175 fallecimientos y el domingo 183, esta semana comienza con 192 víctimas por el virus. Se registró también un número menor de nuevos casos, con apenas 6.562 contagios nuevos, cifra inferior a la registrada los días anteriores. En Colombia el número de personas que tiene la enfermedad del coronavirus en este momento se mantiene por encima de los 57.000 casos activos. Y desde que comenzó la pandemia el país ya superó los 35.000 fallecimientos. Las pruebas procesadas en las últimas 24 horas bajaron a 38.698. El eventual cobro de la vacuna contra el COVID-19 para las personas pertenecientes a los estratos altos causó polémica en el Congreso. Y es que para el senador Efraín Cepeda, autor de la propuesta para que sean excluidos los estratos 5 y 6 de la gratuidad de la vacuna del COVID-19, no hay presentación para que los ricos no paguen. Los estratos 5 y 6 que se metan la mano al drill, que tienen con qué 10, 20 o 30 dólares por vacuna. Y eso pues subsidiaría a estratos bajos de la población que no pueden hacerlo. Sin embargo, el ponente del proyecto explica que la gratuidad debe ser general y que así lo establece el proyecto que avala el gobierno. No podemos nosotros comenzar a excluir grupos poblacionales. Necesitamos que todos los colombianos nos podamos vacunar gratuitamente contra el COVID-19. El debate apenas comienza. Las cifras de desnutrición bajan en Colombia, sin embargo, más de 9.000 menores la padecen. El informe Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años del Instituto Nacional de Salud revela que las cifras de desnutrición infantil han bajado con respecto al año 2019, pero todavía hay 9.151 niños menores de 5 años que padecen de esta condición. En los hogares pobres son más vulnerables a la desnutrición en medio de la pandemia.
Ya que durante la pandemia hemos visto como muchas familias han visto reducidos sus ingresos, como muchos productos de la canasta familiar han ido en incremento, como es difícil acceder a muchos alimentos para ofrecer una canasta familiar balanceada. El informe llama la atención sobre la desnutrición en las minorías étnicas y señala que el porcentaje de población indígena menor de 5 años con desnutrición alcanza el 19,8%. El fenómeno de la niña se fortalecerá. Irá hasta mayo del próximo año, según el IDEAM. El IDEAM mantiene activas las alertas rojas por inundaciones en departamentos como el Chocó, en varios ríos de esa región, y también en el departamento de Cundinamarca sobre los ríos Magdalena y Bogotá. Las lluvias están causando estragos en las vías. La infraestructura de transporte ha sufrido graves afectaciones en todo el país. Tenemos 21 departamentos, más de 215 emergencias viales entre derrumbes, avalanchas, caídas de piedras, caídas de lodos. Las previsiones climáticas del IDEAM apuntan a que las lluvias superarán los promedios históricos en amplias zonas del Caribe, incluso en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y a esta hora continúa la búsqueda de por lo menos 20 desaparecidos que deja una avalancha en el municipio de Valdivia, en Antioquia. Torrencial aguacero que cayó en la vereda Cachirimé, en el municipio de Valdivia, generó un movimiento de masa en el que resultó afectado un establecimiento comercial en el que 20 personas departían. Un deslizamiento en una discoteca donde aproximadamente, según la hipótesis inicial, se encontraban unas 20 personas. El balance que al momento desafortunadamente tenemos es de 7 personas fallecidas, 9 personas trasladadas a centros asistenciales en Valdivia y en Yarumal. El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Jaime Enrique Gómez Zapata, informó que esta emergencia se presentó alrededor de la medianoche, generando la obstrucción en la vía Medellín-Caucasia, vía que ya está abierta a un carril. En otros temas, hoy se conoció el diseño del llamado Corredor Verde de la carrera séptima de Bogotá, una propuesta que incluye buses eléctricos y menos espacio para los vehículos particulares. La alcaldesa Claudia López presentó este lunes la nueva cara que tendría la carrera séptima. El denominado Corredor Verde sería con buses eléctricos duales como estos. El 87% de los viajes que se harán en el corredor serán limpios. En el tramo más estrecho, desde la calle Primera hasta la 40, la prioridad serían los peatones. Se construiría un cable aéreo desde el Museo Nacional a Monserrate, habría un carril bus por sentido, ciclorruta y ojo, porque según este modelo no se permitiría el tránsito de vehículos particulares. Lo que estamos haciendo es extendiendo la peatonalización que hoy llega hasta la calle 24, la vamos a extender hasta la calle 40. De la calle 40 a la 100 se mantienen los amplios andenes, pero vuelven los carriles para los carros. Habrá ciclorruta y los buses quedarían con carriles exclusivos por el centro de la vía. Tampoco queda claro cómo entre la 24 y la 100 van a sobrepasar unos buses a los otros. De la calle 100 a la 200 la vía es más ancha, por lo que habrá 2 carriles por sentido para carros y buses, también ciclorruta y andenes. Las estaciones serán abiertas, estilo paraderos de buses, pero con torniquetes. No es claro cómo se evitarán los colados. Decepción total cuando escuchamos a la alcaldesa Claudia López hablar de lo que será la carrera séptima. Un conejazo para los bogotanos. La idea es que las obras por la séptima empiecen en el 2023 y estén listas en el 2025. El presidente Iván Duque anunció esta noche la terna para la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Paola Meneses es abogada javeriana, nacida en Bogotá, con estudios y experiencia en Derecho Público y Corporativo, y ha sido superintendente de subsidio familiar y de notariado y registro. Fernando Grillo es abogado de la Universidad de los Andes, con especializaciones en Derecho Constitucional. Actualmente es director general del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y José María del Castillo Abella es abogado con amplia experiencia en Derecho Constitucional y ha sido decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Con estas 3 personas estaremos mañana enviando al Congreso de la República nuestro mensaje para que sean considerados, evaluados, se sometan a todas las preguntas que sobre el derecho constitucional y sobre la visión que ésta tiene en nuestro país debe darse cumpliendo con nuestra Constitución.
El Senado en pleno debe escuchar en audiencia a los magistrados y posteriormente elegir por mayoría simple al sucesor de Carlos Bernal, quien renunció para dictar cátedra en una universidad en Estados Unidos. Mañana se cumplen 4 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el Teatro Colón. Hablamos con sus protagonistas sobre lo bueno, lo malo y lo feo de su implementación. El 24 de noviembre de 2016, la antigua guerrilla de las FARC, levantada en armas contra el Estado colombiano durante 52 años, le dijo adiós a las armas. Se constituyó en partido político. Consultamos a quienes negociaron directamente sobre lo bueno y lo malo de este acuerdo que aún sigue en implementación. Los temas de reincorporación de los excombatientes van bien. Al principio cierta vacilación, pero el gobierno ha ido progresando. Lo positivo es que paramos una guerra de más de 50 años. Asimismo, el acuerdo despertó fuerzas sociales y políticas que estaban adormecidas como producto del conflicto. 3 administraciones de 3 presidentes en que sí vamos a lograr esos cambios. Tenemos la planeación y vamos a tener unas ejecutorias a 2021 que van a hacer este proceso completamente irreversible. Están masacrando a los excombatientes, a los líderes. Es una situación realmente desconcertante en medio de una enorme impotencia, como si no hubiera nada que hacer. Nos tocó un gobierno que está simulando la implementación, pero no está implementando el acuerdo. No hay avances en la reforma rural integral, no hay reforma política, no se le cumple a los campesinos en sustitución de cultivos. Han asesinado 242 firmantes de la paz en el transcurso de estos 4 años. Sigue siendo malo del acuerdo es que los colombianos pretendamos dividirnos entre amigos y enemigos de la paz. Y por supuesto, lo positivo en medio de todos los defectos que tiene el acuerdo es la desmovilización de miles y miles de hombres que dejaron las armas, que nunca más van a volver a la guerra. El Departamento de la Función Pública premió a la Corte Constitucional por la forma como está acercando la justicia a los ciudadanos y la realización de buenas prácticas. El premio a la Corte Constitucional por la manera como viene acercándose a los ciudadanos y por su adaptabilidad a las actuales circunstancias de pandemia fue otorgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La Corte Constitucional agradece a los jurados esta distinción, que tuvieron en cuenta criterios como la innovación en la disposición de la información, en el diálogo con el ciudadano y en la inclusión de acciones de mejoría. El premio fue entregado de manera virtual por el director de la Función Pública, Fernando Grillo, en la categoría de mejores prácticas entre las ramas del poder público. El presidente Iván Duque lanzó hoy el Plan Maestro Ferroviario para la reactivación de este medio de transporte. Hay que hacer un mea culpa. Colombia durante muchos años ha abandonado el transporte férreo, que constituye una necesidad para la competitividad del país, declaró hoy el presidente Duque al presentar el Plan Maestro para la reactivación de la red férrea nacional, preparado por un grupo de expertos, coordinados por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pero hoy podemos decir que con este Plan Maestro Ferroviario le estamos diciendo a Colombia, esto está en ejecución, tenemos todos que abrazarlo. Esto no tiene color partidista, esto nos une a los colombianos. El plan establece la hoja de ruta con los lineamientos técnicos, económicos, normativos, regulatorios e institucionales para reactivar el modo férreo y potenciar sus ventajas competitivas. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, destacó los resultados de las 3 jornadas del día sin IVA y anunció un plan de descuentos en el comercio este fin de semana. Con un vertiginoso crecimiento de las ventas en prendas de vestir, calzado, textiles, útiles escolares, elementos deportivos, en su gran mayoría de producción nacional, pasó el tercer día sin IVA. Los resultados confirman el éxito. 5.8 billones de pesos que se vendieron este día sábado. Nuestra meta era 5 billones. Darle un mensaje a los colombianos que el tercer día sin IVA se prolonga el próximo fin de semana, digamos no en el descuento del IVA, pero sí en promociones sustanciales que va a seguir haciendo el comercio tanto presencialmente como en ventas online a través del fin de semana denominado de Black Friday. Ventas por más de 15 billones de pesos dejaron los 3 días sin IVA de este año, aseguró el presidente de FENALCO. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció un programa de financiación para las reparaciones locativas de inmuebles.
El programa Regalos para tu Casa busca reactivar un sector afectado por los apagones de la economía durante la pandemia y que ocupa más de 600.000 colombianos. ¿En qué consiste esta estrategia? Primero, financiación. Tendremos en Colombia microcréditos aprobados muy rápidamente con tasas de interés preferenciales, con un ejercicio de originación express para la compra de materiales y para la remodelación. Segundo, tendremos precios extraordinarios en cada uno de los materiales de construcción para remodelar viviendas, no solamente en las grandes superficies, sino también en la ferretería. Este programa, que es una alianza entre el sector público y el sector privado, durará 2 semanas. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, reveló avances en el plan de reactivación de obras públicas. El gobierno concretó acuerdos con 31 concesiones viales, lo que logró evitar procesos jurídicos y demandas contra el Estado colombiano. El impacto del coronavirus generó retraso en las obras que, si bien es obligación de los contratistas, estos se escudan en una situación atípica y sin respaldo legal para el cumplimiento de los proyectos. Los acuerdos son claves para la reactivación. Para que buscáramos de alguna manera resolver el problema que teníamos. Y ese problema, entendiendo que era absolutamente transversal, que era común, requería soluciones comunes. El pronunciamiento lo hizo en el Congreso de la Cámara de Infraestructura, donde anunció inversiones por 50 billones de pesos en el sector. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,66% a 1.247 puntos. La acción de Conconcret fue la que más subió, con una valorización de 8,28% a 366 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 4,32% a 21.700 pesos. La acción más negociada de la jornada fue Ecopetrol, al movilizar más de 31.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.632 pesos con 92 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.540 pesos y la venden en 3.590 pesos. Un euro cuesta 4.317 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 14 centavos. El azúcar se transó en 15,11 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $42 con 91 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $45 con 80 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.200 pesos. Estados Unidos iniciaría un programa de vacunación contra el COVID-19 a comienzos de diciembre. Entre tanto, la farmacéutica AstraZeneca anunció resultados positivos del desarrollo de su vacuna contra este virus. Los primeros estadounidenses podrían empezar a recibir la vacuna contra el COVID-19 el próximo 12 de diciembre. Así lo confirmó el principal asesor de la operación Warp Speed, quien aseguró que si la FDA le da el visto bueno a la vacuna de Pfizer y BioNTech en su reunión del próximo 10 de diciembre, el gobierno está preparado para empezar a distribuir las vacunas en las 24 horas siguientes a su aprobación. El experto calculó que Estados Unidos podría volver a lo más parecido a una nueva normalidad en algún momento del mes de mayo del 2021. Cuando estimó que el 70% de la población habrá recibido la vacuna y se habrá logrado una inmunidad de grupo. Entre tanto, la Universidad Inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca comunicaron que su vacuna tiene una efectividad del 70%. Las muertes por coronavirus en Estados Unidos aumentan con el paso de las horas. Hoy se reportaron 1.300 decesos. Con 12,4 millones de contagios y 262.000 muertes, Estados Unidos sigue siendo la nación más afectada por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Al menos 2 de cada 10 hospitales de todo el país están enfrentando escasez de personal médico en medio de un aumento notable en los casos de coronavirus, y las autoridades advierten que la situación empeorará a partir de la próxima semana, coincidiendo con las celebraciones nacionales de Acción de Gracias. El incremento de casos de coronavirus en Estados Unidos está cobrando un saldo cada vez más amargo. En promedio, más de 1.300 muertes diarias por COVID-19 se están registrando en la nación y sigue estando cerca de los 200.000 nuevos casos diarios.
Una boda generó todo un escándalo en Brooklyn, New York. Lo que sucede es que a pesar de las prohibiciones de reuniones sociales, 7,000 personas se reunieron para asistir a este matrimonio que fue llevado a cabo en secreto por la comunidad judía de Hasidic, sin respetar los protocolos de bioseguridad. El alcalde de Nueva York, Andrew Cuomo, condenó los hechos y aseguró que aplicará acciones legales. Toronto, la ciudad más grande de Canadá, cerrará por 4 semanas toda actividad para evitar la propagación masiva del coronavirus. La medida se toma luego de que se reportaran casi 5,000 nuevos contagios en solo 24 horas. Estarán prohibidas las reuniones o eventos sociales en espacios cerrados, mientras que las reuniones al aire libre se limitarán a 10 personas. El rey Felipe VI de España se encuentra en aislamiento luego de mantener contacto con una persona que dio positivo para COVID-19. Antes de ser aislado, el monarca español mantuvo su agenda e incluso asistió a 2 actos públicos en los que estuvo protegido con mascarilla. El rey suspendió sus actividades oficiales durante 10 días. La desaceleración industrial a raíz de la pandemia de COVID-19 no frenó el aumento récord de las concentraciones de CO2. Según la ONU, el gas de efecto invernadero presente en la atmósfera aumentó tanto en una cantidad similar a cuando la Tierra pasó del periodo glaciar al actual interglaciar, que tomó entre 100 y 200 años.